Bienvenidos una vez más a otra de las reflexiones en tiempo de crisis. Mi hijo es asustadizo. Él tiene tan solo 3 años. Pero si hay algo a lo que él le teme, es a esto. Él escucha ese sonido y puede estar haciendo lo que sea, que se va disparado a buscar a su mamá o a su papá cuando yo estoy en casa. Hace poco estábamos mi esposa y yo haciendo una siesta en nuestra cama y Juan Ángel estaba jugando en la sala y alguien de los vecinos comenzó a usar ese taladro y mi hijo salió despavorido corriendo buscándonos a nosotros. Se montó a la cama y se metió en medio de nosotros y ahí estuvo tratando de calmarse hasta que se quedó tranquilo. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué el taladro sigue sonando? Pero la respuesta de la pregunta, ¿por qué si sigue sonando el taladro? Mi hijo pasa del pánico a la calma y tengo que darles la respuesta. Es muy sencilla, porque no se siente solo, porque de alguna manera se siente seguro al lado de sus padres. Hemos tenido tiempos difíciles. Han sido tiempos de pánico para algunos, de temor para otros, de insomnio para algunos más. Y necesitamos volver a la palabra y ver qué nos dice de cómo debe reaccionar el pueblo del Señor en medio del caos, a lo que podríamos llamar del caos a la calma. Les invito a leer el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Y aquí vemos un ejemplo del caos. Un ejemplo de algo terrible que podría sucederle a la tierra. Y dice el salmista, no temeremos. ¿Qué es lo que hace que el salmista pueda decirle al pueblo, no temeremos? El versículo 1 lo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y pasa del caos que describe en los primeros 3 versículos a la calma que describe en los versículos 8 al 11, y les invito a que leamos. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, exaltado he de ser entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aquí hay una calma absoluta, tan grande que ese caos se ha convertido no solamente en calma, sino en una calma pacífica. Porque dice que el Señor hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza. Es decir, el Señor no solamente trae paz al pueblo, sino que Él destruye los elementos de guerra. Él destruye la lanza, el arco y así hace cesar las guerras. Y es por eso que el salmista dice, estamos seguros y no vamos a temer, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Luis Alonso Schockel dice en su comentario a los salmos que los primeros 3 versículos de este salmo en hebreo dan a entender que es un salmo escrito para ser escuchado más que para ser leído por el pueblo, porque los
términos hebreos que se utilizan sobre todo en los versículos 2 y 3 hacen que el sonido pareciera a algo duro que cae o a las llamas o a las olas del mar que llegan con fuerza. Entonces parece ser que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza estos términos para que los niños y los adultos escucharan ese sonido del caos en las palabras o en los términos hebreos que utilizan. Pero, ¿cómo es que se pasa del caos a la calma? Este pasaje, el Salmo 46, fue utilizado por Martín Lutero a comienzos del siglo XVI, después de que había pasado otro brote de una epidemia llamada la peste bubónica que se llevó a tantas personas, que hizo un gran caos en toda Europa y llegó a Wittenberg en 1927. Y entonces Martín Lutero, no solo cuando le responde una carta al doctor Hess, su amigo, sino cuando ve en su propia ciudad que ha venido la peste, y él junto con su esposa y algunos amigos utilizan su propia casa para atender a las personas necesitadas, a las personas enfermas, y ellos se oponen al mandato del rey de que salgan. El príncipe les había dicho: salgan de ahí, desalojen las ciudades, pero ellos se quedaron para ayudar, y él comienza entonces a escribir una carta. Pero no voy a hablar de la carta, usted la puede buscar en la internet. Yo quiero hablar en este momento de una de las partes de la Escritura que trajeron calma a la vida de Martín Lutero y que él pudo compartirla con todos aquellos que vivían en medio de ese caos de la peste bubónica. Él leyó el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y él se dio cuenta de que no solo por la peste, sino por tantas persecuciones a las que había estado sometido y tantos problemas, tantas luchas del poder político, del religioso al que había estado sometido. Y cómo en medio de tantas situaciones difíciles el Señor le había consolado a través de este salmo. Y él amó los salmos. Y no solo amó los salmos, sino que amó la música. Y gracias a este salmo, él pudo componer uno de los himnos que tenemos aquí en el número 45, uno de los himnos más famosos de la historia, no solo de la Reforma, sino de la historia de la Iglesia en los últimos siglos, Castillo Fuerte. Castillo Fuerte no fue el castillo donde estaba en Wittenberg. Castillo Fuerte dice: Castillo Fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46. ¿Pero qué es lo que trae este salmo que puede dar paz o seguridad en medio del caos? Los versículos 4 al 7 dan la respuesta. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista da la explicación del por qué el pueblo en medio del caos puede vivir sin temor. No debe ser controlado por el pánico, sino debe ser controlado por la confianza en el Señor. Y sencillamente lo que está diciendo el Salmo es: Dios está en medio de ella. Hablando de Jerusalén, la ciudad de Dios. Dice, el caos puede ser enorme. Se pueden traspasar los montes al corazón del mar. Pueden rugir las aguas y echar espuma. Pero no temeremos. Y hay un contraste muy marcado entre las corrientes de las aguas, entre el caos, entre esas aguas que rugen y echan espuma,
y un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es decir, puede haber caos afuera, pero la ciudad está tranquila, con el río que fluye por en medio de ella. No porque esté la ciudad amurallada, sino porque Dios está en medio de ella y por eso no será movida. Dice más adelante, no solamente la presencia de Dios, sino que en medio del caos que puede haber en la tierra, versículo 6, segunda parte, dice, Él emite su voz y se derrite la tierra. Eso tal vez nos recuerda a que es su voz la que creó todo lo que existe. Entonces, si el Señor está en medio de la ciudad, en medio de su pueblo, Él que tiene el poder de hacer y de destruir con su voz, si habita en medio de ellos, ¿quién la puede entonces asustar? ¿Quién la puede mover? Versículo 7 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y eso se repite al final. El Señor de los ejércitos, versículo 11, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es decir, es el Dios que hizo todo lo creado. Es el Dios que habita en medio de su pueblo, lo que puede traer tranquilidad, porque su presencia que habita en medio de la ciudad de Dios. Si usted quiere, usted podría comparar el Salmo 46 con uno de los varios episodios en la historia del pueblo de Israel, donde la presencia del Señor le dio victoria al pueblo en contra de los enemigos. Segundo de Reyes, capítulos 18 y 19, nos cuenta la historia de cuando vinieron todos los reinos, todos los soldados, todo el ejército asirio. Ya habían destruido todas las naciones del norte, incluso habían destruido Samaria. Y entonces viene este rey asirio y le habla a Ezequías, le manda un mensaje y le dice, mira, ríndete, tú no tienes ya nada que hacer en contra nuestra. ¿Quién te va a defender? Y entonces Ezequías, que era un hombre que había buscado al Señor y que había sacado del pueblo de Judá todos los ídolos, había sacado la idolatría, había hecho grandes reformas, así como lo había hecho en algún tiempo Josías. Él clamó al Señor y él que fue visitado en varias ocasiones por Isaías, es decir, no solamente clamaba al Señor, sino que escuchaba la voz de Dios a través del profeta. Él entonces pudo clamar al Señor y esperar en que sucediera algo. Jerusalén fue sitiada, ustedes lo pueden leer en esos capítulos. Jerusalén fue sitiada y no había nada que el pueblo en la ciudad pudiera hacer para defenderse. Era un imperio, era un ejército mucho más grande que el ejército que podía haber en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, dice la Biblia que durante la noche el Señor envió a su ángel y se hizo gran mortandad en el ejército asirio. Ni un hombre de Jerusalén salió a luchar. El Señor trajo liberación, destruyó a quienes traían la guerra. Y es por eso que el salmista, tal vez después de ver algo así o de escuchar alguna de estas historias de la fe del pueblo, él pudo decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si el Señor está en medio de nosotros, nada nos va a pasar, nada que Él no quiera que suceda. Lamentablemente, el pueblo de Israel dejó de clamar al Señor. Y vino Joacim, un rey que, a pesar de las palabras de Dios a través de Isaías, él comenzó a buscar a Egipto. El Señor había enviado un mensaje al pueblo. Isaías 31, 1 y 2. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda,
Buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. No obstante, Él también es sabio y traerá el desastre. No retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son carne, no espíritu. De manera que cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que da la ayuda y caerá el que la recibe. Todos serán exterminados juntos. Y en el año 586, 587 antes de Cristo, Jerusalén cayó. Ya el Señor no estaba en medio de ella, porque sus habitantes habían decidido darle la espalda al Dios que habitaba allí, en el templo. Se refugiaron en una religiosidad vana y comenzaron el sincretismo religioso de sus antepasados, adorando a Dios, pero también buscando a otros dioses. Y el Señor les había dicho, tengan cuidado con confiar en carros y en caballos. ¿Qué es confiar en carros y en caballos? Es poner la confianza en las fuerzas militares. Es poner la confianza en lo que el hombre hace, lo que es carne y no espíritu. Y Lutero entendió que era necesario protegerse, tomar medidas de precaución, pero también, si así lo requería, era necesario atender a su pueblo que estaba enfermo. Es así como nosotros podemos entender también que debemos usar tapabocas, que debemos lavarnos las manos, que debemos tomar todas las medidas de precaución. Ahí no hay pecado, ahí no hay desconfianza en el Señor. Pero entender que detrás de todas las medidas hay alguien que realmente nos está protegiendo y es el Señor. Pero es tener en mente de que es el Señor quien protege. Es Él quien en últimas da la vida y la quita cuando Él quiere. En Marcos capítulo 4 hay una historia. El Señor, después de lo que había pasado con el pueblo de Israel en el año 587, 586, el Señor se hizo carne y Él vino a entendernos, a comprendernos caminando con el hombre. En Marcos capítulo 4, versículos 37 en adelante, el Señor ya les había dicho que se montaran en la barca y cruzaran el mar. Versículos 37 en adelante, entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es el mismo Dios del Salmo 46 que con su voz hace cesar la tormenta, que destruye la guerra, que tiene el poder de socorrer a los que están con Él. Él estaba en medio de ellos. Dios hecho hombre estaba allí durmiendo. Y ellos estaban tan asustados, tenían tanto temor porque las olas ya entraban en la barca y ellos se iban a hundir. Y entonces le reclaman al Señor. Pero qué bonito poder ver que el Señor no se levanta a regañarlos. El primero trae la calma. El primero, a pesar de la falta de fe de los discípulos, el Señor reprende al mar con su voz y se hace
grande bonanza o gran calma. Y les dice, aún no tienen fe. ¿Será que es lo que quiere decirnos el Señor hoy a nosotros en medio de la pandemia? ¿Será que el Señor quiere que su pueblo, en medio del caos económico, social, pero también de este virus que está atacando al mundo entero, quiere que recordemos que Él habita en medio de su pueblo? Que su pueblo entienda que hoy el Señor no está en Jerusalén. El Señor hoy habita en medio de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y que Él habitando en medio de nosotros, podremos estar seguros, podemos estar convencidos de que Él tiene el control. Mi hijo detesta este sonido. A mí no es que me agrade, pero yo no le tengo pánico al taladro. Pero hay una diferencia entre el papá de mi hijo y el padre que él necesita conocer. Mi hijo tiene un padre con el que se siente seguro. Lo que él aún no sabe es que su padre le teme a muchas cosas. Su padre no es todopoderoso. Su padre es falible. Y su padre es muy asustadizo también para muchas cosas. Pero es menester de que mi hijo entienda que él tiene un Padre, el Padre Celestial, que tiene todo bajo control, que nada lo asusta, que nada lo mueve. Mientras las naciones están en guerra, Él sigue sentado en su trono. Nada lo puede mover. Y mientras Él esté en medio de su pueblo, a través de la fe en Jesucristo, su pueblo puede estar en medio también, convencido de que no debe tener temor, porque Él tiene el control. Señor eterno, gracias te doy por este precioso salmo. Y gracias, Señor, porque has traído consuelo a través de los años, de los siglos, a tantos que han vivido en medio del caos. Y gracias porque no solamente el salmo, sino el himno Castillo Fuerte nos recuerda que tú habitas en medio de tu pueblo y que tú puedes quebrar incluso la guerra, las armas, todo aquello que se levante para hacer daño. Tú tienes el poder con tu voz. Y gracias porque es Cristo quien ahora nos entiende, quien entiende nuestro dolor, quien intercede por nosotros. Y gracias porque podemos confiar de que si tú tienes el control, no temeremos, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor. En Jesucristo te lo pido. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este